Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. A continuación vamos a desarrollar nuestra clase de repaso, pero para eso es necesario recordar lo que hemos visto incluso desde que hemos empezado el año. Y yo creo que tú recuerdas que allá por marzo empezamos a hablar de los primeros pobladores, primero de América, luego los primeros pobladores del Perú, y luego empezamos a ver periodos como, por ejemplo, el periodo lítico, el periodo arcaico temprano, y llegamos al arcaico superior. De esta manera habíamos concluido el primer bimestre. Por eso es que tú te acordarás que este segundo bimestre habíamos empezado con el tema de la cultura caral. Pero la cultura caral, tú sabes que sigue perteneciendo al arcaico superior. La pregunta es, chicos, chicas, si la cultura caral sigue perteneciendo al arcaico superior, ¿por qué tuvo un tema aparte en nuestro curso? ¿Por qué fue necesario que estudiemos con mayor profundidad a caral? Y la respuesta, alumna, alumno, es que hay un antes y un después de caral. Hay un antes y un después en nuestra historia antigua. ¿Por qué caral es tan importante? Chicos, chicas, porque Caral se va a convertir en nuestra primera civilización. Caral es la primera cultura o el primer pueblo completamente civilizado. Tú ya sabes que cuando nosotros decimos civilización, nos estamos refiriendo a un pueblo que tiene una vida completamente organizada en todos sus aspectos. Y eso es lo que significa Caral en nuestra historia. Luego, alumnos, alumnas, luego de Caral, todo lo que viene es una sucesión, es decir, son pueblos, son culturas que van a seguir una tras otra y van a seguir evolucionando ya dentro de un mundo andino. Pero nosotros habíamos empezado este segundo bimestre con Caral y luego habíamos empezado a hablar de el origen, de las hipótesis del origen del mundo andino. ¿Por qué? Porque todos los pueblos civilizados que vienen después de Caral ya van encontrando sus verdaderas características, sus características propias de esta parte del mundo. Eso significa que los pueblos y las culturas que vienen después de Caral ya no se van a parecer a ningún otro pueblo en el mundo. Ya la cultura andina será distinta a las culturas africanas, a las culturas europeas, a las culturas asiáticas, incluso las culturas andinas serán distintas a otros tipos de culturas aquí mismo en América. El mundo andino empezará a diferenciarse y empezará a tener sus propias características. Allí es que el libro empezó a hablarnos de periodos como el formativo inicial y luego el formativo medio, en donde va a destacar otra gran cultura del Perú antiguo. Estamos hablando de Chavín. De esta cultura hemos hablado en nuestras dos últimas clases. Y hoy día, por supuesto, vamos a volver a hablar de manera muy rápida de todo el segundo bimestre. Así que acompáñame por favor y préstame mucha atención. Empezamos, como no, revisando otra vez algunos conceptos que yo quisiera que no te olvides nunca sobre Caral. Primero, recordarte, como ya lo he hecho, que es nuestra primera civilización, no solo del Perú, sino de todo América. Aquí, en Lima, muy cerca probablemente a donde te encuentres tú, floreció, es decir, surgió por primera vez la civilización de todo América. Y ese pueblo se llamó Caral. El periodo en el que se va a desarrollar más o menos se encuentra entre el 3000 a.C. al 1700 a.C. Y esto demostraría que Caral es tan antigua como cualquiera de los otros pueblos que también significan civilización en otras partes del mundo. Pueblos como el chino, como el egipcio, como el sumerio, dentro de Mesopotamia, o como los pueblos de la India, son los pueblos civilizados más antiguos del mundo. Y nosotros, gracias a Caral, entramos también en ese grupo tan reducido y tan selecto de las grandes civilizaciones antiguas. Muy bien, algo que yo quisiera que no te olvides de Caral nunca, por favor, es que aunque Caral fue una cultura muy desarrollada, muy grande, sin embargo, no conoció una técnica. Tú ya sabes a qué me refiero. Caral no desarrolló la cerámica.
Caral no supo hacer cerámica. Podía construirte una gran pirámide, podía construirte grandes plazas, pero no conocía la técnica de la cerámica. Podía hacerte algunas estatuillas de barro, como lo estamos viendo en la pantalla, pero no eran parte de la cerámica. Todavía el material que ellos habían dado forma no había pasado por el horno, no había pasado por el fuego. Por lo tanto, este material no había hecho cocción. Eso significa que prácticamente los Caral le estaban dando forma casi a un material más parecido a la plastilina que parecido a la cerámica. Muy bien, sin embargo, estas estatuillas de barro nos han servido para conocer un poco más cómo fueron y qué pensaban los hombres y mujeres de Caral. Entonces, acuérdate, durante la época de Caral no hay cerámica. Otra cosa que yo quisiera que no te olvides nunca de los Caral es que en esta época del arcaico superior aparece una forma de organización en la sociedad que se va a convertir en lo más básico de la vida social, algo que no va a desaparecer incluso hasta el día de hoy. Se sigue practicando, sigue existiendo en lo más profundo del mundo andino. Me estoy refiriendo al Ayllu. El Ayllu no es una cultura aparte, el Ayllu no es un pueblo aparte, no. El Ayllu, escúchame bien, es la gente que vive de manera organizada y que puede pertenecer a cualquier cultura. Hay Ayllus en Caral, más adelante va a haber Ayllus que pertenezcan a Garagay, va a haber Ayllus que pertenezcan a Sechín o a Cupisnique, o en la propia época de Chavín, también habrá Ayllus, y así sucesivamente van a seguir los Ayllus hasta la época de los propios incas. Va a pasar miles de años y los Ayllus seguirán existiendo. Te repito, porque no estamos hablando de un pueblo o de una cultura. El Ayllu significa la gente organizada. Y esta gente organizada vive en comunidades. Esta comunidad, que se llama Ayllu, tiene determinadas características, como por ejemplo, que todos sus integrantes de alguna manera son familia. Todos comparten la misma sangre. Pueden ser cercanos o pueden ser un tanto lejanos, pero todos en el Ayllu comparten de alguna manera la misma sangre. Otra característica es que estos habitantes, estos integrantes del Ayllu, trabajan de manera recíproca. ¿Qué significa recíproca? Significa que todos se ayudan entre sí. Todos se ayudan entre sí. A eso le vamos a llamar la reciprocidad. Y por último, todos los integrantes del Ayllu, sobre todo los varones, eligen al curaca. Y el curaca es la autoridad de ese Ayllu, es la autoridad de esa comunidad, de esas personas organizadas, tienen una autoridad directa. Esa autoridad se llama el o la curaca, porque podía ser varón o podía ser mujer. ¿Y qué característica tenía el curaca o la curaca? Tenía la característica de ser la persona más sabia de su comunidad. Por lo tanto, normalmente se escogía a una persona ya de una edad un tanto avanzada. Muy bien, otro dato que yo quisiera que no te olvides de los Caral es que nos han dejado una arquitectura muy impresionante. Los Caral, como tú sabes, son los primeros en construir pirámides de dimensiones inmensas, porque tú recordarás que ya en Chuquitanta se empiezan a construir las primeras pirámides, pero comparadas con la de Caral eran bastante reducidas. ¿Cómo hicieron los Caral para que sus pirámides pudiesen soportar tanto tiempo? O mejor dicho, pudiesen soportar por tanto tiempo el embate, el choque de la propia naturaleza y también el propio deterioro de la acción humana. Esto se puede responder diciendo que ellos supieron utilizar las shikras. ¿Y qué cosa eran las shikras? Muchachos, las shikras eran unas bolsas de vegetales que estaban cubiertas por piedras, de tal manera que uno terminaba con unos envoltorios muy pesados y esos envoltorios pesados los iban poniendo en la base de cada piso. Más o menos funcionaban como lo que hoy denominamos las columnas de una construcción. Eran lo que sostenía la construcción. Y de esta manera entonces las construcciones más grandes, es decir, las pirámides de Caral, pudieron soportar por tanto tiempo. Algo más que yo quisiera decirte de Caral antes de pasar a nuestro siguiente tema
es que Caral también se caracterizó por tener muchas manifestaciones artísticas. Es más, en Caral podemos encontrar el primer quipu, ¿verdad? Las primeras trenzas con nudos, y esos nudos tenían una información, significaban algo. Quienes están construyendo por primera vez los quipus son los Caral. Los Caral también están elaborando por primera vez los jeroglíficos en la arena. Están dibujando ciertas figuras en la arena, posiblemente para poder desarrollar calendarios, guiándose de las estrellas. Otro dato más es que Caral fue una cultura muy musical. Es por eso que es el primer pueblo en nuestra historia en donde encontramos muchos instrumentos, muchos, sobre todo instrumentos de viento, las famosas quenas o flautas dulces. Muy bien, chicos, terminado entonces nuestro repaso sobre Caral, nuestro segundo tema de este bimestre se llamó la cultura andina. Habíamos hablado sobre la hipótesis de su origen y también su periodización. A ver, te explico nuevamente. ¿Te acuerdas tú que durante el primer bimestre habíamos hablado del periodo lítico, verdad? Ahí habíamos dicho que el ser humano era salvaje. Luego habíamos hablado del arcaico temprano. Habíamos dicho que el humano era bárbaro. Y luego en el arcaico superior, es decir, en la época de Caral, el humano se vuelve completamente civilizado. Precisamente la cultura Caral nos lo demuestra. El humano ya es civilizado. Muy bien, ¿qué cosa le estaba faltando al ser humano? Le estaba faltando tener su propia cultura. Le estaba faltando desarrollar sus propias características que lo diferencian de cualquier otra cultura en el mundo. Y en este caso, la cultura andina, el modo de vida que había en el mundo andino va a empezar a desarrollarse alrededor del 1800 antes de Cristo. Tómalo en cuenta, por favor. Alrededor del 1800 antes de Cristo está empezando a desarrollarse las características que son típicas de esta parte del mundo. Entonces, empecemos a hablar primero de cuáles son las ideas o las hipótesis que intentan explicar el origen de esta cultura andina, de este modo de vida en los Andes, y luego también hablemos rápidamente de la periodización que propuso un autor. Primero, el concepto es el siguiente, que estábamos hablando del inicio del desarrollo autónomo de la cultura andina, del desarrollo autónomo. ¿Qué significa autónomo? Significa un desarrollo que se puede realizar por sí mismo, que ya no va a necesitar la ayuda de otras partes del mundo, ¿no? Ya no va a necesitar nada que provenga de la Amazonía, ya no va a necesitar nada que provenga del Caribe o que provenga de Mesoamérica, ya no. Nosotros estamos en este momento hablando de cómo es que los pueblos del Ande empezaron a desarrollarse ya por sí mismos, cómo es que pudo surgir este tipo de vida, esta cultura. Muy bien, el periodo del que estamos hablando nosotros, más o menos se encuentra entre el año 2000 antes de Cristo al 1000 antes de Cristo. Más o menos por esos años es que se está empezando a desarrollar la cultura andina. Por eso es que yo te había mencionado segundos atrás el año 1800 antes de Cristo, porque para los investigadores siempre van a tener esa fecha como partida, pero otros dicen que entre el 2000 al 1000 antes de Cristo se está desarrollando esto. Para tener en cuenta en qué momento nos encontramos, también lo podemos decir de otra manera. También podemos decir que este inicio de la cultura andina se encuentra entre Caral y Chavín. En ese tiempo, entre Caral y Chavín, es lo que nosotros vamos a hablar a continuación. Primero, te tengo que recordar de manera muy rápida qué cosa decía cada autor en las hipótesis más importantes. Primero, más o menos hace 100 o 120 años atrás, el autor Max Euler propuso la hipótesis inmigracionista. Y como lo dice su nombre, inmigracionista, significa que la cultura, el conocimiento, el desarrollo, inmigró. Es decir, que vino de otro lugar, ¿verdad? Tuvo la necesidad de migrar de otro lugar hasta aquí. ¿Y desde qué lugar habría venido el desarrollo? ¿Desde qué lugar nosotros habríamos aprendido el conocimiento? Se supone
según este autor, que el conocimiento habría venido desde Mesoamérica, sobre todo desde culturas proto-mayas, es decir, de pueblos que luego se convertirían en la cultura maya. Los proto-mayas habrían enseñado a los pueblos más antiguos del mundo andino a desarrollarse. Esto era la hipótesis inmigracionista, es decir, el desarrollo vino de otro lugar. Sin embargo, luego, más o menos hace 100 años atrás, responde otro autor, que es Julio César Tello. Don Julio César Tello dice, no, no es así. La cultura andina se desarrolla aquí mismo, ¿ok? ¿Y qué cosa demostraba para él? Que la cultura andina había nacido aquí, el desarrollo, el conocimiento. Para él lo demostraba la antigüedad de Chavín, que hasta ese momento se decía que Chavín era más o menos de los años 500 o 600 antes de Cristo. Y hasta ese momento no se había encontrado otra cultura más antigua. Por eso es que cuando lo comparaba con la cultura maya, que se encuentra en Mesoamérica, Chavín se podía demostrar que era de antes. Entonces Julio César Tello dijo, no, más bien del Ande salió la cultura, salió el desarrollo y fue para Mesoamérica. Muy bien, ya sabemos que Julio César Tello se equivocó en cuanto a la antigüedad de Chavín. Muy bien, porque él consideró que era la cultura más antigua de todo el mundo andino. Luego ya se ha descubierto Caral y esto ha cambiado bastante las cosas. Por eso es que las dos primeras hipótesis pertenecen sobre todo a hipótesis del pasado. Y en la actualidad se maneja otras dos hipótesis. Sin embargo, es una de ellas la que es más aceptada. Primero, te tengo que hablar de la hipótesis aloctonista, que propone que el desarrollo no provino ni de Mesoamérica ni provino del propio mundo andino, sino que el desarrollo provino del mundo selvático. El desarrollo provino de la Amazonía. Y en este caso, desde la Amazonía llegó a un pueblo que no era ni el pueblo maya ni era el pueblo chavín, sino que llegó a un pueblo llamado Valdivia. Así le pusieron los españoles, Valdivia. Y esta cultura Valdivia, este pueblo Valdivia, se encuentra actualmente en el Ecuador. Y desde Ecuador es que empezó a difundirse, empezó a compartirse la cultura hacia el norte, llegando a los pueblos mayas, y hacia el sur, llegando a los pueblos como, por ejemplo, Moche, como Nazca, etc. Muy bien. Entonces, de esta manera, el señor Federico Kaufmann-Doig le llama a Valdivia el tercer punto de partida. Así le llama. O también le llama el tercer centro cultural. ¿Por qué? Porque no es ni Mesoamérica, ni es tampoco Chavín, sino que es una tercera cultura la que habría difundido todo el desarrollo, en este caso la cultura Valdivia. Pero luego viene el señor Guillermo Lumbreras, y Guillermo Lumbreras también ofrece su propia hipótesis, que dice que la cultura andina tuvo dos tipos de avances. Primero, tuvo un aporte propio, un aporte interno, y pone como ejemplo la agricultura. Lumbreras dice que a los andinos nadie les enseñó la agricultura, sino que ellos fueron desarrollando su propio conocimiento con respecto a la tierra. Sin embargo, sí necesitaron otros aportes que vengan desde fuera, como por ejemplo la cerámica. La cerámica para él proviene del mundo selvático, proviene de la Amazonía. Entonces, ¿cuál es la idea central de Guillermo Lumbreras? La idea central es que el mundo andino tuvo aportes internos, propios, y también tuvo aportes que vinieron desde fuera, aportes ajenos, que el mundo andino supo aprovechar. De todas estas hipótesis, ¿cuál es la más importante? Es la hipótesis hologenista, la de el profesor Luis Guillermo Lumbreras. No te olvides de ese nombre de Lumbreras, porque es un autor que nosotros vamos a volver a mencionar más adelante, sobre todo cuando se enfrente intelectualmente con otro autor. Y ese otro autor se llama el señor John Rowe. Aquí aparece el investigador, el historiador, el profesor John Rowe. Él propuso 4 conceptos para poder entender la historia antigua del Perú. ¿Cuáles son estos 4 conceptos? Para John Rowe, toda la historia antigua del Perú podía entenderse
podía aprenderse si nosotros comprendíamos 4 palabras. Estas 4 palabras son precerámico, que significa todo ese periodo en donde todavía no hay cerámica. Ahí estaría el periodo lítico, ahí estaría el periodo arcaico, ¿no? Ahí estaría Caral incluso. Eso sería el precerámico. Luego viene para John Rowe un periodo llamado inicial. Justamente se llama inicial porque es el inicio o es el comienzo de muchas cosas. Por ejemplo, es la primera vez que aparece la cerámica. También es la primera vez que la cultura andina empieza a mostrar sus propias características. Pero para el señor John Rowe, durante el inicial, la cultura andina, el modo de vida en los Andes, que nos estamos refiriendo el modo de vida alrededor de esa cordillera llamada la cordillera andina, ya va a completar todas sus características. Por eso es que a partir del inicial en adelante aparecen 2 conceptos nuevos. Aparece el concepto de horizonte, que es un periodo de expansión en donde va a haber culturas que crecen mucho, y luego vendrán periodos de intermedios, en donde hay culturas que no se expanden mucho, pero que sí tienen bastante desarrollo en su propio lugar. ¿Ok? Por eso es que luego de explicar esto de acá, te voy a mostrar cómo es que entendía John Rowe nuestro pasado, cómo es que entendía John Rowe la historia antigua del Perú. Y lo entendía así. Como ustedes pueden darse cuenta, alumnos, hay una flecha roja en la parte derecha de la pantalla que va desde abajo hacia arriba. Eso significa que nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la parte baja de la pantalla. De ahí vamos a empezar a subir. Tenemos también la imagen de John Rowe. Él fue un estudioso que llegó más o menos en los años 60 o 70 al Perú y se quedó estudiando, se quedó viviendo aquí en estas tierras hasta fallecer el año 2004, no hace mucho tiempo. Esta persona es la que va a proponer lo siguiente. Ya te he dicho, al inicio está el periodo precerámico. Ahí está el lítico, el arcaico temprano, el arcaico superior, y te estoy poniendo como ejemplo a la cultura caral. La cultura caral, ¿por qué? Porque es lo más evolucionado del precerámico. Por lo tanto, el precerámico será el periodo más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque empezará alrededor del 18.000 antes de Cristo y va a ir más o menos en promedio hasta el 2000 o hasta el 1800 antes de Cristo. Dependiendo, tú ya sabes que las fechas no son exactas, pero va a ser un periodo de muchos miles y miles de años. Es el precerámico, donde todavía no existe la cerámica. Luego viene para John Rowe un periodo llamado inicial. Y este periodo inicial, que es donde aparece la cerámica por primera vez, es donde los pueblos comienzan a tener sus propias características andinas por primera vez, es un periodo en donde hay muchas culturas, muchos pueblos que todavía son pueblos pequeños, pero que ya muestran una gran importancia. Hay varios. Por ejemplo, te podría hablar de Ancón, Garagay, Pacopampa, Punturhuasi, Cupisnique, Mojeque, pero te estoy poniendo como ejemplo a una de las tantas culturas de ese periodo, llamada Sechín. ¿Y por qué te estoy poniendo como ejemplo Sechín? Porque este pueblo Sechín se va a convertir en la base de lo que luego se convertirá en un pueblo más grande, pero que ya nosotros lo podemos encontrar en el primer horizonte, es decir, en la primera vez que existirán culturas inmensas en nuestro territorio. Estamos hablando, por ejemplo, del primer horizonte, también conocido como horizonte temprano. Allí va a destacar 2 grandes culturas, Chavín y Paracas, pero nosotros nos hemos estado enfocando en Chavín durante nuestras últimas clases. Luego vendrá periodo de intermedio, llamado intermedio temprano. Ahí, por ejemplo, nuevamente aparecen muchas culturas. Yo te estoy poniendo como ejemplo solo una, pero hay muchas culturas. Te podría hablar, por ejemplo, del intermedio temprano, de la cultura higueras, de la cultura moche, te podría hablar de la cultura vicus, te podría hablar de la cultura cajamarca, de la cultura huancayo, de la cultura lima, te podría hablar también de la cultura huaru, de la cultura huarpa. Son muchas, muchas culturas. La cultura pucará, muchas culturas en el intermedio temprano, pero yo te estoy poniendo como ejemplo la cultura nazca. Luego viene otro horizonte. Otra vez viene un periodo en donde habrá pocas culturas, pero que crecen mucho. Estamos hablando del segundo horizonte, en donde van a
aparecer culturas como Wari y Tiahuanaco, ¿ok? Wari y Tiahuanaco, dos grandes culturas que van a conquistar gran parte de los Andes. Luego viene otro intermedio en donde aparecerán muchas culturas, de las cuales yo te estoy mostrando solamente una, que de repente sea la más importante porque fue la más desarrollada de su momento. Te estoy mostrando la cultura Chimú, pero es un momento en donde existen otras grandes culturas, como por ejemplo, estamos hablando de la cultura Ichma, aquí en Lima. Estamos hablando también, por ejemplo, de la cultura Lambayeque en la costa norte, la cultura Tumpis, también en la costa norte, la cultura Chachapoyas en la montaña, o sea, en la selva alta, la cultura Chachapoyas. Estamos hablando, por ejemplo, de la época también de la cultura Huanca, en lo que hoy día es Huancayo, la cultura Tarma, en lo que hoy día es Jauja, la cultura Chanca, entre lo que hoy día es Ayacucho y Apurímac. Hay muchas culturas en esta época, muchas culturas, ¿ok? Pero yo te estoy hablando solo de la cultura Chimú. Y por último, para John Rowe llegará un tercer periodo en donde aparecerá una inmensa cultura que va a conquistar prácticamente casi todos los Andes, casi todos los Andes. Estamos hablando, obviamente, del pueblo inca, que llegará a conformar su propio imperio denominado el Tahuantinsuyo. De esta manera, chicos, por favor, ayudándose siempre de las fechas que tenemos al costado, en fondo azul, siempre viendo bien las fechas y dándonos cuenta cuándo es antes de Cristo y cuándo es después de Cristo, es que nosotros vamos a poder entender cómo es que John Rowe proponía la división de nuestra historia antigua. De esta manera, entonces, chicos, pasamos a lo que fue nuestro tercer tema. Pero este tercer tema necesitaba ser comprendido cuando nosotros comparábamos a John Rowe con Guillermo Lumbreras. ¿Y por qué era necesario comparar a John Rowe con Guillermo Lumbreras? Mira aquí, era necesario comparar porque de todo lo que hemos hablado minutos atrás, te pido por favor que tú te acuerdes de dos periodos, solamente de dos. Acuérdate de lo que John Rowe llamaba el inicial y lo que John Rowe llamaba el horizonte temprano. Acuérdate de eso, ¿ya? Ese mismo tiempo del inicial más el horizonte temprano, el profesor Guillermo Lumbreras le va a llamar el formativo andino. ¿Por qué? Porque para John Rowe las características del mundo andino tuvieron un promedio de 1000 años para poder desarrollarse. 1000 años, un promedio. Sin embargo, para el profesor Guillermo Lumbreras, las características del mundo andino se van a demorar 2000 años, el doble, para poder llegar a tener sus propios valores, para llegar a tener sus propias características. Por eso es que como el formativo andino dura tanto tiempo, dura 2000 años, el profesor Guillermo Lumbreras lo divide en tres fases. Lo divide en el formativo inicial, en donde hay muchas culturas que coinciden con las del inicial de John Rowe. Tú ya sabes, me estoy refiriendo a culturas como Pacopampa, Cunturhuasi, Ancón, Garagay, Cupisnique, Sechín, etc. Y luego vendrá el formativo medio, que coincide con la época de Chavín. Pero tú ya sabes que Chavín, para John Rowe, se encuentra en el horizonte temprano. Y no se equivoca, porque recuerda que Chavín se va a convertir en nuestra primera cultura en tener una gran expansión. Gran expansión. Es la primera en nuestra historia. Y luego, para el profesor Guillermo Lumbreras, vendrá una tercera fase, denominada formativo final, en donde va a destacar, donde va a sobresalir la cultura Paracas. Muy bien, de esta manera entonces nuestra tercera clase se llamó el formativo inicial. Y como te puedes dar cuenta en la pantalla, el formativo inicial más o menos se va a desarrollar entre los años 1800 antes de Cristo al 1100 antes de Cristo, aproximadamente. Por lo tanto, en ese periodo de unos casi 700 años, lo que nosotros vamos a decir es que justamente es el periodo en donde se va formando la cultura andina de una manera autónoma. Ya para este momento del formativo inicial, ya los pueblos ya no necesitan que el conocimiento llegue de otro lugar. Ya no, ya saben elaborar todo. Y cuando digo todo, me refiero que ya apareció la cerámica en el mundo andino. Todos los pueblos de este periodo ya saben elaborar la cerámica. Ya saben elaborar la cerámica.
Otro dato que yo quisiera que te acuerdes es que es un momento de mucho avance tecnológico, sobre todo de avance tecnológico en la agricultura. Recuerda que aparecen herramientas como la chaquitaclia, pero también aparecen técnicas, como por ejemplo el uso del abono. Por primera vez se utiliza abono, pero también aparecen algunas construcciones que antes no había, como los canales de irrigación, para poder conducir el agua desde su fuente hasta las tierras que tú quieres cultivar. Y algo más, alumno, es una época muy, pero muy religiosa, muy religiosa. Tú ya sabes que los sacerdotes ya gobernaban, sacerdotes varones y sacerdotes mujeres ya gobernaban desde la época de Caral, ya gobernaban. Pero aquí en este periodo formativo inicial, los sacerdotes van a llegar a tener un poder inigualable. Y como la sociedad cada vez crece más, ahora los sacerdotes van a necesitar tener el control a través del miedo. Por eso es que en el formativo inicial aparecen los primeros rasgos terroríficos de la religión. Muy bien, ahora hablemos de lo que fue nuestra cuarta clase, en donde empezamos a ver la cultura chavín. Y tú ya sabes que la cultura chavín se encuentra en el formativo medio, según el profesor Guillermo Lumbreras, y según John Rowe, se encuentra en el horizonte temprano. Y yo te había dicho minutos atrás que Chavín se va a convertir en otra de nuestras grandes culturas del antiguo Perú. La pregunta es ¿por qué se va a convertir en una cultura tan importante? Y es que Chavín se va a convertir en la primera síntesis pan-andina. Yo te ayudo a recordar rápidamente qué significaba eso. Síntesis significa resumen. ¿Y qué cosa es lo que Chavín está resumiendo? Es decir, qué cosa es lo que Chavín está aprovechando para sí misma. Está aprovechando, chicos, el conocimiento de otros pueblos andinos. Por ejemplo, Chavín va a aprender de los Sechín, va a aprender las técnicas de la escultura y de la arquitectura, o sea, del trabajo en piedra. De los Cupisnique, Chavín va a aprender las técnicas de la cerámica, es decir, de los trabajos que uno le puede dar forma al barro, a la arcilla, a la arenilla, etc. De los Cupisnique es que Chavín van a aprender. Y por ejemplo, de los Garagay, los Chavín van a aprender a adorar a los felinos. Tú ya sabes que el jaguar, sobre todo, el jaguar se va a convertir en un animal divino, en un dios principal. ¿Y por qué le estamos llamando pan andino? Precisamente porque todos estos pueblos pertenecen al mundo andino. Por lo tanto, Chavín va a recoger gran parte del conocimiento del mundo andino. Más o menos, ¿entre qué años Chavín se va a desarrollar? Aproximadamente del 1200 a.C. al 400 a.C. Por lo tanto, Chavín será una cultura que desde que aparece hasta que desaparece, un promedio de 800 años dominará los Andes centrales. Yo te había dicho que Chavín, siempre que se hable de Chavín, hay que recordar a un personaje que es el señor Julio César Tello, sobre todo porque él se atrevió a decir que Chavín era la cultura madre de todo el mundo andino, era la cultura matriz del mundo andino, la más antigua. Ahí se equivocó. Sin embargo, en donde no se equivocó, no se equivocó al decir que Chavín, junto con otros pueblos, provenían del mundo amazónico. Y todo indica, hasta el día de hoy, chicos y chicas, todo indica que es así. Todo indica que Chavín, junto con otros pueblos, provienen del mundo amazónico, sobre todo de unas tribus que son muy activas en la selva, que hasta el día de hoy existen, y son las tribus de los arahuacos. Esto demostraría por qué. Esto demostraría por qué en Chavín los dioses principales son animales no de la sierra, sino son animales de la selva, típicos de la selva, como por ejemplo el jaguar, el caimán, la serpiente, pero cuando decimos serpiente nos estamos refiriendo no a las serpientes pequeñas, chiquitas que hay en la sierra, sino a las serpientes como la boa o como la propia anaconda, que son típicas del mundo selvático. Muy bien, entonces, de esta manera, otra cosa que yo no quisiera que te olvides de Chavín, ya que su política, ya que su economía, ya que su sociedad se parece mucho a los pueblos del formativo inicial. Incluso podríamos decir que se sigue pareciendo todavía a las características de Caral. Lo que sí es resaltante en Chavín es el dominio de su religión, porque los sacerdotes y las sacerdotes de Chavín
van a ser seres prácticamente divinos. Van a ser seres que en vida van a ser adorados casi como dioses. ¿Y quiénes son los que van a adorar a los sacerdotes Chavín? Son las personas que van a caminar kilómetros y kilómetros sin importarle todo lo que tengan que cruzar hasta llegar al templo Chavín. ¿Por qué van a llegar al templo Chavín? Porque primero quieren ofrecer, quieren ofrendar lo que tienen. Es decir, que quieren dar sus ofrendas a los sacerdotes. Y también porque quieren, obviamente, adorar a los dioses de Chavín. Pero una vez que llegan al templo, los peregrinos son testigos de una escena muchas veces terrorífica y otras veces inexplicable, que es el trance de los sacerdotes. Una vez que los sacerdotes han consumido algún alimento o alguna bebida alucinógena, es decir, algún tipo de droga que los hace alucinar, los peregrinos son testigos de que los sacerdotes empiezan a temblar, a convulsionar, a saltar, a reír, a llorar, algunos a botar espuma de la boca. Evidentemente, en ese momento se creía que ese era el preciso momento en el que estaban siendo poseídos por los dioses y por lo tanto estaban recibiendo algún tipo de información que podía cambiar tu vida para bien o podía cambiar tu vida para mal. Así que lo mejor era estar en paz y lo mejor era obedecer todo lo que los sacerdotes, o mejor dicho, los propios dioses de Chavín, disponían para ti. De esta manera entonces vemos cómo en la época de Chavín todavía el terror sigue sirviendo para mantener el control de la sociedad. Y luego, chicos, en nuestra última clase habíamos hablado de Chavín segunda parte, que justamente por ser nuestra última clase, ya nosotros lo vamos a recordar durante nuestra reunión virtual. De tal manera que aquí queda nuestro repaso, muchachos. Les agradezco por el tiempo brindado y nosotros nos estaremos reuniendo prontamente. Muchas gracias.